Hola, buenas noches. A continuación se presentarán las patologías vocales y sus respectivas pruebas de evaluación. Entre ellas están las pruebas objetivas y las subjetivas. Para dar inicio a las patologías vocales encontramos los nódulos vocales. Estos se caracterizan por ser lesiones de pequeño tamaño, son bilaterales, en general son simétricos y se encuentran confinados en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores de los pliegues vocales. En la estroboscopia laringea, la cual es un estudio de la vibración de las cuerdas vocales, se observa que el patrón de cierre de la glotis es incompleto y forma algo similar a un reloj de arena. Típicamente los pacientes con nódulos vocales refieren una historia de abuso o mal uso vocal. También estos nódulos tienden a afectar a los niños y especialmente al género femenino. Los pólipos vocales son lesiones con características y modos de presentación variables, aunque suelen observarse como una lesión sólida y compacta, pero con una fina mucosa que lo recubre. Estos pólipos pueden afectar ambos pliegues vocales, pero en su mayoría son unilateral. Los pólipos se localizan en el tercio anterior de los pliegues vocales y ellos muestran dos tipos de coloración. La primera es una coloración rojiza que da una apariencia de sangre y esto orienta a un origen hemorrágico. Pero si el pólipo no es hemorrágico, presenta un aspecto claro y se puede decir que hasta translúcido. En el estroboscopio, que es un instrumento que se utiliza para estudiar las fases de movimiento de los pliegues vocales por medio de una luz, pues se observa que los pólipos incluyen un mínimo amortiguamiento de la onda mucosa y también tiene un defecto del cierre glótico en forma de reloj de arena. Cuando los pólipos se extirpan, suele verse un material gelatinoso en la capa superficial de la lámina propia y también una vascularización. Los pólipos tienen en común con los nódulos la asociación con los hábitos del mal uso vocal y el abuso vocal. El edema de Renke es una inflamación unilateral o bilateral de los pliegues vocales que se encuentran rellenas de un fluido de viscosidad variable y que es móvil durante el proceso de la fonación. Este edema es una alteración de la capa superficial de la lámina propia que causa una disfonía, también va a causar inestabilidad en la fonación y un descenso en el tono vocal. El edema de Reinke se asocia comúnmente con el hábito de fumar. De hecho, el 97% de los pacientes con esta patología son fumadores. Como cofactores suelen encontrarse el reflujo faringolaringio y el abuso o el mal uso vocal. Otras características es que casi exclusivamente son bilaterales. Y una de las peculiaridades de esta lesión es la apariencia como de un saquito que cuelga en los pliegues vocales. Y eso lo que hace es que en el proceso de la inspiración se prolapsen hacia la subglotis. El pseudoquiste seroso es un área que tiene una ligera inflamación, es unilateral y es local. Habitualmente se localiza en la zona media del borde libre de los pliegues vocales. Dicho edema se localiza en el corión de la cuerda vocal, siendo de características cerosas, o sea, él va a tener un color translúcido. Y lo que diferencia a un pseudoquiste seroso de un pólipo es la ausencia de exudado fibrinoso. La laringitis es la inflamación e irritación de la laringe y esto se ve asociado con ronquera o la pérdida de la voz, que es el tema que vamos a entrar a continuación, como son las disfonías. La disfonía es la alteración de una o más de las características acústicas de la voz. El diagnóstico de las disfonías son las anomalías estructurales, el trastorno de la voz y también toda la parte funcional y neuromuscular.
Abordar el tratamiento de una disfonía significa saber cuáles son los diferentes componentes que ha llevado la aparición de ese trastorno. Las disfonías se pueden clasificar de distintas maneras según el criterio que se tenga en cuenta para ello. Primero, teniendo en cuenta el funcionamiento laringio, se puede distinguir entre disfonías hipercinéticas y disfonías hipocinéticas. Pero si tenemos en cuenta un factor de sobreesfuerzo, se distingue entre una disfonía simple y una disfonía complicada. Pero si tenemos en cuenta la etiología, las disfonías pueden ser funcionales u orgánicas. A continuación vamos a analizar la disfonía funcional. La disfonía funcional es aquella que fundamentalmente está relacionada con el mal uso o el abuso vocal y es aquella que aparece como un resultado de un maltrato vocal. Entre esta disfonía encontramos dos. Encontramos la hipocinética, que es producida por un bajo tono muscular laringio o también llamado una hipotonía. Entonces lo que sucede es que los repliegues vocales se hallan flácidos y no van a cumplir con la oclusión de la glotis. Y en la disfonía hipercinética es un aumento exagerado del tono muscular o también llamado una hipertonía. En cambio, la disfonía orgánica son aquellas que tienen como origen una patología en los órganos de la laringe. Entonces es donde vamos a encontrar quistes intracordales, sulcus, hemorragias, parálisis de pliegues vocales y entre otras patologías. Y la disfonía psicógena corresponde a esa alteración de la voz que es a causa de trastornos psicológicos. Entonces es donde la característica fundamental reside en ese desequilibrio que obtenemos en la imagen, por ejemplo, de una laringoscopia y la producción vocal. Entonces es donde el usuario presenta alteración en la voz, ¿sí? Pero si se le realiza una prueba objetiva, sale bien, sale en adecuadas condiciones. Entonces, una de las causas podría ser el miedo a dañar el órgano vocal. Continuamos con las evaluaciones subjetivas y objetivas. Si ha tenido ronquera durante 2 o 3 semanas, debe consultar a un médico, el cual le evaluará el tono, el volumen, el timbre y la capacidad de mantener una producción de la voz. Para la evaluación subjetiva, iniciamos con la escala de Grabs, que es un método de valoración perceptivo-auditivo de la voz, la cual mide el áspero, soplado, débil y la tensión vocal. En este aspecto se relaciona la rigidez de la mucosa, que también causa cierta irregularidad vibratoria dependiendo de la persistencia glótica. La ronquera se justifica por la irregularidad vibratoria de la mucosa en las cuerdas vocales y la soplosidad corresponde a la presencia de ruido de fondo. La astenia correlacionada con hipofunción de las cuerdas vocales, poca energía de la emisión y la tensión asociada a un esfuerzo vocal por el aumento de la aducción glótica. Aquí observamos la escala de Grabs y su puntuación. Continuamos con la escala de evaluación perceptiva de la fuente glótica, la RASAT, que es el procedimiento de triaje perceptivo vocal glótico. Aquí observamos la escala de RASAT con su respectiva puntuación y aspectos a evaluar. Continuamos con la evaluación objetiva. Continuamos con la electromiografía laríngea, la cual nos permite identificar lesiones neurogénicas, neuropatías centrales. Continuamos con la nasofibrolaringoscopía, la cual nos permite evaluar el estado general de la laringe, movimiento en las cuerdas vocales y estructura glótica. Seguimos con la electroglottografía, la cual considera los parámetros consciente al contacto, fase de apertura y cierre, amplitud vibratoria. Continuamos con la videoestetoscopia, la cual se analiza en el cierre glótico, la ondulación de la mucosa en las cuerdas vocales, la simetría y el tono. También tenemos el fonetograma,
que es un gráfico muy similar al audiograma y consiste en la obtención de un campo vocal cruzado desde las abscisas y las ordenadas. Finalizamos con la videoquimiografía, la cual permite estudiar periodicidad, simetría, consciente de apertura y cierre glótico.